En conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Sean ustedes bienvenidos a su estación Apostolicus, Busca, Conoce, Ama. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante, agradeciendo como siempre el favor de su atención en este programa, siguiendo los pasos de Imita a un santo, sigue a Jesús, que como recordaré es una emisión semanal dedicada a conocer la vida y obra de los santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Entonces permítame por favor platicarle que el día de hoy tenemos preparado para usted en este primer segmento, bueno, como cada semana haremos el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días. Más adelante seguiremos los pasos de San Francisco Javier, quien se celebró el pasado 3 de diciembre, y posteriormente hablaremos sobre San Nicolás de Bari. Y no olvide que puede escucharnos al sintonizar en su radio el 1370 de amplitud modulada, pero también recuerde que puede hacerlo en línea por medio de apostolicus.com desde cualquier dispositivo móvil, ya sea un celular, una tableta electrónica, computadora, para que escuche en tiempo real la transmisión de todos los contenidos preparados para usted. También pues le hago la invitación a que nos siga a través de Facebook, siguiendo los pasos de, para que se comunique con nosotros, nos escriba, nos platique si ha tenido algún favor recibido por intercesión del santo del que hablemos en esa semana, si pone en práctica alguna devoción a ese santo, etcétera, todo lo que nos quiera platicar, pues bueno, nos va a dar mucho gusto que se ponga en contacto con nosotros a través del Facebook, siguiendo los pasos de. Y bueno, pues entrando de lleno al breve repaso del santoral, vamos a comenzar. Acuérdese que aquí, pues la idea es hacer realizar una pequeña reseña de los santos celebrados, en este caso del 1 al 7 de diciembre. Y bueno, comenzamos el día 1 de diciembre, se celebró a Saint Charles de Foucauld. Él fue un joven francés, rico, aristocrático, que pues renunció a toda esta vida de lujos de dinero para poder vivir en el desierto argelino. Él, digámoslo así, fue un testigo silencioso de Cristo a través de la presencia del sacramento de la Eucaristía y de la cercanía a sus hermanos más abandonados. Él fue asesinado en el año 1916. El mismo 1 de diciembre se celebró a San Eligio, obispo de Noyon. San Eligio, a quien se celebra, como les mencionaba, el día 1, pues él es considerado el patrono de los joyeros y pues ya por extensión podría decirse de los herreros, metalúrgicos, ferreteros, herradores de caballos y también de agricultores, de carreteros, mecánicos y garajistas, así como de esos oficios similares. El mismo 1 de diciembre se celebró a San Nahum profeta, el séptimo profeta menor. Nahum, que significa Dios consuela, nació en el Kosh Galilea en el siglo VII a.C. En su libro, bueno, se celebra con una fina ironía, podríamos decirlo, el triunfo de la justicia divina. Él fue un gran profeta, defensor del pueblo, amante de la equidad y pregonero de la santidad y de la justicia de Dios. El día 2 de diciembre se celebró a Santa Viviana, matrona romana en su iglesia del Isquilino. Hay una leyenda del siglo IV que cuenta que la gran fe que tenía Santa Viviana, quien fue perseguida porque se negó a renegar de la religión o del cristianismo, pues. Entonces ella fue encarcelada junto con toda su familia, violentada y condenada a estar trabajando en un burdel. Ella, bueno, dio testimonio de fe y de su fortaleza inquebrantables. De hecho, hay una iglesia dedicada a ella, Santa Viviana. El día 2 de diciembre también se celebró a San Silverio Papa. San Silverio fue hijo, a su vez, del Papa San Hormisdas, que bueno, él fue conocido también en Roma, porque él era un papa. Y bueno, va a decir, ¿cómo que un hijo de un papa? Bueno, cuando el San Hormisdas fue ordenado sacerdote, y todo esto fue después de haber quedado viudo. Entonces, es por eso que aquí ocurre esto, para que no llame la atención, pero bueno, San Silverio, el hijo de San Hormisdas, bueno, también fue papa, fue el número 58 de la Iglesia Latina, que luego fue depuesto y obligado a abdicar en el año 537 por los seguidores de la herejía monofisita.
que gobernaban en Constantinopla. Él murió exiliado San Silverio en una pequeña isla del archipiélago pontino, Palmarola específicamente, de la que se convirtió el santo patrono. También el mismo 2 de diciembre se celebró a San Pimenio, mártir en la vía portuense. Bueno, Pimenio, él vivió en los siglos entre el tercero y el cuarto, no se tiene el registro exacto, pero se sabe que fue un sacerdote entre cuyos alumnos se encontraban Donato o Crescencio, quien fueran después obispos de Arezzo, futuros mártires también. Él, bueno, pues San Pimenio sufrió también el martirio, fue acusado, que ya sabemos, ya habíamos platicado en programas pasados que luego era un delito, pues dar cristiana sepultura a quienes eran, pues valga la redundancia, ¿no? Cristianos. Entonces el dar sepultura a sus cuerpos cuando fallecían, pues era considerado un delito. Entonces a eso se les perseguía también, y bueno, pues de esto justamente fue acusado San Pimenio, de dar sepultura a los mártires, y fue sepultado en el cementerio ponciano en la vía portuense. El día 3 de diciembre se celebró, como les adelantaba, a San Francisco Javier. Él pues fue un sacerdote jesuita, apóstol de las Indias y patrón de las misiones. También se le conoce como el patrono de Oriente, de la obra de propagación de la fe y de las misiones. De él pues vamos a hablar un poquito más adelante. Él vivió pues en el siglo XVI, junto con los santos Ignacio de Loyola y Pedro Fabro, con quienes fundó más adelante la Compañía de Jesús. El día 4 de diciembre se celebró a San Juan Damasceno, sacerdote y doctor de la Iglesia. Él pues fue originario de Damasco, Siria, nació en una familia árabe cristiana. Él pues luego eligió la vida ascética, esto quiere decir, bueno, el ascetismo, digámoslo así, es un estilo de vida que persigue la purificación del espíritu, pero a través de la privación o de evitar placeres materiales. En este caso, bueno, San Juan Damasceno, él distribuyó las riquezas que tenía su familia entre los pobres, también dio libertad a sus siervos o esclavos, y él peregrinó a pie por toda Palestina, ¿sí? Entonces la vida ascética, digamos, es con lo que se relaciona. Y luego, pues bueno, él fue gran teólogo, predicador, se opuso a la iconoclastia y escribió muchas obras teológicas importantes. Fue proclamado doctor de la Iglesia debido al grado de erudición de este santo en el año 1890 por el Papa León XIII. El mismo 4 de diciembre se celebró a Santa Bárbara mártir. Ella nació en Nicomedia en el año 273, se convirtió al cristianismo suscitando la ira de su padre Dioscuro, quien pues bueno, él trató pues en vano de disuadirla. Sin embargo, como pues Bárbara no hizo caso a las medidas que tomaba su padre, fue condenada y sobrevivió milagrosamente a las torturas que pues su padre le infligía, hasta que llegó un momento en el que, pues ya le he comentado, ¿no?, en algunas ocasiones, los martirios generalmente pues se tratan de torturas, ¿no? Entonces nunca va a ser agradable hablar de ello, pero pues bueno, al final sucedió, ¿no? Entonces, en este caso, pues el padre de Santa Bárbara la decapitó. Entonces ella es la patrona de los bomberos y de los expertos en desactivar explosivos. El día 5 de diciembre se celebró a San Sabás abad. El joven Sabás había decidido convertirse en monje y su carácter enérgico lo había ayudado a dejar su casa para irse a Tierra Santa. Ya estando en Palestina, fundó una comunidad monástica de nombre Laura. Él pues fue bastante severo en la disciplina conventual y luchó con determinación contra la herejía monofisita, que ya habíamos nombrado esta palabra, ¿no? El monofisismo, se dice de quienes profesaban la doctrina teológica, pero sosteniendo que Jesús solo estaba presente en la naturaleza divina, no la parte humana. Entonces de esto se trata el monofisismo. Entonces, pues San Sabás luchó contra esto, ¿no? Contra esta creencia, esta herejía, como se le denomina. Entonces, él murió en el año 532. En 6 de diciembre, el día de ayer, se celebró a San Nicolás de Bari, obispo de Mira. Él, pues bueno, es uno de los santos más populares y amados, y a causa de la tradición se le considera como protector de los niños y jóvenes.
Ese mismo 6 de diciembre se celebró a Santa Acela, Virgen Romana. Bueno, ella fue colaboradora de San Jerónimo, vivió en Roma alrededor del siglo IV. Ella se consagró al Señor, estudió la Biblia, practicó el ayuno, la penitencia y también estaba muy dedicada en cuanto a la caridad hacia los pobres. Ella, bueno, también oraba sin cesar por las noches y honraba las reliquias de los mártires. Incluso el historiador Palladio, bueno, hablaba de ella, de Santa Acela. El día 7 de diciembre, el día de hoy, celebramos a San Ambrosio, obispo de Milán y también doctor de la Iglesia. A él, bueno, él también se le considera como uno de los más grandes doctores de la Iglesia de Occidente. Fue obispo de Milán, inventor de himnos, iniciador de la Mariología y autor de célebres textos litúrgicos. Él, pues bueno, él se dice que encarna el ideal de un pastor o de un sacerdote. Entonces, este es el repaso que tenemos de la semana, como le mencionaba. Más adelante vamos a hablar, regresando del corte, vamos a comenzar a seguir los pasos de San Francisco Javier, considerado patrono de las misiones. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Cada acto de amor, por pequeño que sea, puede cambiar el mundo. Apostolicus 1370 AM. Apostolicus 1370 AM. Trabaja por la unidad y la paz, siendo instrumento de reconciliación. Y ya estamos de vuelta del corte de Amables Radioescuchas. Recuerde que puede encontrar información interesante sobre la programación, otros contenidos y la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. Si usted, por ejemplo, utiliza más el Facebook, bueno, nos va a encontrar como Apostolicus, o si utiliza Twitter, X o incluso YouTube, va a encontrar nuestro canal o nuestra cuenta de Twitter como Apostolicus MX. Entonces, lo invitamos a que nos siga y pues tenga contenido adicional a lo que puede escuchar a través de las transmisiones de radio. Entonces, como le mencionaba, bueno, ya estamos de vuelta y vamos a seguir los pasos de San Francisco Javier. Como ya le adelantaba, bueno, a él se le festejó o se le celebró el día 3 de diciembre. San Francisco Javier, bueno, fue un sacerdote jesuita y misionero español que vivió en el siglo XVI. Específicamente nació en el año 1506 y murió en 1552. De sus 46 años de vida, 11 los pasó dedicado a las misiones. La tradición pues suele referirse a él como el gigante de la historia de las misiones o gigante de la evangelización, debido pues a su ímpetu evangelizador y a la fuerza espiritual con la que condujo pues todas las empresas o encargos apostólicos extremadamente difíciles, porque bueno, ya escuchará la historia por todos los lugares por los que estuvo, que bueno, pues en su admirable existencia, este religioso español logró llevar el evangelio al extremo oriente, adaptándolo claro con sabiduría a la índole y al lenguaje de las poblaciones a las que él iba, que eran diversas entre ellas, ¿no? Entonces él fue quien se propuso llevar el evangelio a oriente, concretamente a Asia, en la que, bueno, sería una de las expediciones misioneras más ambiciosas de aquel entonces. Entonces él estuvo tanto en la India como en Japón. No obstante, bueno, Dios lo llamó a su presencia antes de que él pudiera alcanzar las costas de China continental, que era pues el último de sus destinos apostólicos. Entonces, bueno, él, como les decía, nació en el año 1506 en el castillo de Javier en Navarra, al norte de España, cerca de Pamplona. Francisco Javier provenía de una familia noble. Su padre, Juan de Jasú, era el presidente del Consejo Real de Navarra. En el año 1525, Francisco va a París para poder realizar sus estudios universitarios, y en 1530 se convierte ya en Magister Artium, listo pues para su carrera académica, ¿no? Prácticamente. Entonces, pero ocurre algo en su vida, ¿no? Que da un paso adelante en la fe en el colegio de Santa Bárbara, donde él pues reside, reside y conoce al futuro santo también, a San Pedro Fabro, y a el que también posteriormente sería santo, a Ignacio de Loyola.
con ellos, bueno, ahí se forma, los tres estaban en el estudio de la teología. Al principio, pues bueno, se cuenta que las relaciones, especialmente con Ignacio, no fueron tan sencillas, no fue tan fácil. Entonces, hasta el punto en que el propio Loyola definió a Francisco como el trozo de pasta más duro que había tenido que amasar. En cambio, bueno, San Pedro Fabro, les platico, Francisco entabló pues una profunda amistad con él, de manera pues que al final terminarían los tres integrándose como un pequeño grupo de compañeros muy unidos, a pesar de esto que les digo, ¿no? De que al principio no era tan fácil la relación, pero pues al final se pudieron llevar muy bien los tres y conformarían el núcleo fundacional de la Compañía de Jesús, que pues bueno, creo que todos sabemos que es una de las órdenes religiosas más numerosas e importantes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de esto, pues sí, en el año 1539 es que se da origen o que se funda esta Compañía de Jesús, los jesuitas, pues. Entonces, en cuanto a Francisco Javier, bueno, él estuvo consagrado a Dios y al apostolado a partir de posterior al año 1500, y bueno, el día particularmente el 7 de abril de 1541 es que él parte hacia las Indias por petición del Papa Pablo III, que bueno, él tenía deseo de evangelizar esas tierras que en esa época pues bueno estaban a cargo de los de la conquista portuguesa, no eran tierras portuguesas por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, el viaje era de Lisboa a Goa, India, realizado en un velero, duró 13 meses y pues bueno, volvieron por la escasez de alimentos, el calor y las tormentas. Una vez que habían llegado en 1542 ya a Goa, ahora sí a India, Francisco Javier elige el hospital de la ciudad como su hogar y pues como cama una que estaba junto al paciente más grave. Esa fue, digamos, la condición, y a partir de ese momento pues su ministerio sería dedicado al cuidado de los últimos, o por decirlo así, los excluidos de la sociedad, es decir, enfermos, presos, esclavos, menores abandonados. Esos eran, digamos, las personas a quienes él principalmente atendía, especialmente los niños, que incluso se tiene registro de que Francisco Javier inventó un nuevo método de enseñanza del catecismo. Él, bueno, los llamaba a reunirse en las calles tocando una campana, y luego, una vez que estaban ya congregados en la iglesia, ponía en versos los principios de la iglesia, de la doctrina católica, y los cantaba a los niños, para que pues bueno fuera más fácil el aprendizaje de todos estos principios de la doctrina católica para los niños. Entonces era lo que le llamaban el catecismo cantado para niños. Ahora, ¿cómo ocurrió la evangelización para las demás personas? Bueno, en la primera expedición misionera de la Compañía de Jesús, bueno, Francisco fue enviado a la India, ¿no? Ahí, camino, en el trayecto hacia allá, permaneció, como les decía, una temporada en Lisboa, Portugal. Ahí se reunió con el padre Rodríguez, quien tenía la misión de acompañar a Francisco Javier. Pero durante esa estancia, el rey Juan III de Portugal, pues le toma mucha estima a ambos sacerdotes, y pues bueno, parte también por la calidez con la que lo habían tratado y todo, pues él decide también apoyarlos, pero tomó la decisión, el padre Rodríguez, permaneciera en Portugal, así que pues le tocó ir a Francisco Javier a continuar el viaje a las colonias portuguesas en la India solo. Entonces, poco antes de zarpar, Francisco pues recibe de boca del rey una inesperada noticia, que era, pues lo habían nombrado el Papa nuncio apostólico en Oriente. Ese fue el primer, digamos, nombramiento de Francisco Javier. ¿Qué es un nuncio apostólico? Bueno, pues él viene a ser el representante diplomático de la Santa Sede. Es decir, bueno, ya ahorita tiene oficialmente el rango de embajador, es como si fuera el embajador del Vaticano en Oriente. Ese fue el nombramiento. Entonces, bueno, luego de una larga travesía, que pues solo se detuvo por unos días en Mozambique, bueno, Francisco Javier y otros 2 compañeros jesuitas llegan a Goa, que era la capital india portuguesa. Esto pues en el 5 de mayo de 1542. Ya estando ahí, los jesuitas, encabezados por Francisco Javier, se topan con una situación terrible. Bueno, la decadencia moral pues campeaba entre los portugueses, y muchos bautizados se habían alejado de su fe.
Entre otros males, los colonos, es decir, los portugueses, pues ejercían un trato muy cruel con las personas de ahí, con los nativos de la India. Entonces, bueno, el santo, es decir, Francisco Javier, pues emprendió la ardua tarea de detener los abusos e impartir la catequesis a los aborígenes, a todas las personas oriundas de la India. Entonces, él pues además atendía a los enfermos, muchos de ellos con lepra. También él enseñaba a los esclavos a leer y les administraba los sacramentos. Y fueron, bueno, demasiadas las conversaciones con los habitantes de la zona que el santo San Francisco Javier pues trabajaba sin descanso, él atendiendo espiritualmente a unos y a otros. En alguna ocasión él escribió, Francisco Javier, una carta a sus hermanos jesuitas en Europa, en las que le relataba cómo quedaba al final del día, a veces sin fuerza, incluso en las cartas decía que casi sin poder mover los brazos por la cantidad de bautizos que hacía en un solo día. Por ejemplo, así citándolo textualmente decía: tan grande es la multitud de conversos que a menudo me duelen los brazos de tanto bautizar, y ya no tengo voz y fuerza para repetir el credo y los mandamientos en su propio idioma, porque acuérdense que les decía que él los tradujo a los idiomas de los diferentes pueblos a los que él estuvo. Entonces, pues así, durante 2 años él se dedicó pues a la evangelización de los indios. Los pescadores de perlas, que eran conocidos como paravas, bueno, eran los principales que estaban recibiendo esta evangelización, y ellos vivían al sur de las Indias. Entonces, ellos solo hablaban tamil, pero pues Francisco Javier logró transmitirles los principios fundamentales de la fe católica, llegando a bautizar en un solo mes hasta 10,000 personas. Entonces, imagínense la cantidad de personas que pudo hacer durante 2 años, ¿no? Administrarles los sacramentos. Entonces, bueno, al mismo tiempo y muy a su estilo, San Francisco Javier pues gozaba también de un peculiar temperamento. Entonces él pues no tenía temor o reparo en escribirle al rey de Portugal, pues denunciando el mal comportamiento de los súbditos, ¿no? De todos estos colonos que estaban en estas tierras. Entonces él les exigía, a través de estas cartas que escribía al rey, pues que cambiaran el régimen hacia los esclavos. Lamentablemente, bueno, pues como en otras peticiones que él realizó y como sucede en muchas ocasiones, desafortunadamente, pues es poco lo que se consigue, ¿no? Generalmente cuando hay estas situaciones de abuso, hay alguien más arriba que está de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, pues así sucedió en el caso de Francisco Javier, que pues aunque él lo denunció, no se hacía caso, no hacían nada para cambiar esta situación que estaba con los esclavos. Pero bueno, al final de cuentas, eso no lo detuvo, eso no lo desanimó, y él continuaba con el trabajo de evangelización. Y pues por ahí de los años de 1545, 1547, él llega a Malaca, que es hoy territorio de Malasia. También llegó al archipiélago de las Molucas y a las Islas del Moro, y donde pues a pesar de los peligros él estaba decidido a evangelizar, porque eran digamos tierras que se tenía como consideradas como inaccesibles para otras personas, salvo para las personas que vivían ahí, pero pues él estaba totalmente seguro de Dios. Entonces él a su empresa, a lo que iba. Entonces, bueno, el mismo año, en 1547, pues digamos, la vida del que en un momento más adelante sería un santo, pues da otro viraje, ¿no? Él conoce un fugitivo japonés llamado Hanjiro, que él pues estaba deseoso de convertirse al cristianismo. Entonces este encuentro hace nacer en Francisco Javier pues el deseo de ir a Japón y llevar ahora el evangelio a la tierra del sol naciente. Entonces él permaneció en la India otros 2 años más, hasta que en 1549 parte rumbo a Japón. Ya estando ahí, pues digamos que las cosas tampoco fueron fáciles, porque, bueno, cierto que algunos de sus habitantes se convirtieron, sí, pero en general en Japón los cristianos no eran bien vistos, ya que no seguían las costumbres locales. Además, pues proclamar a un dios completamente ajeno a sus tradiciones, pues a ellos no cuadraba pues con la vida que se llevaba allí cotidianamente, y además pues no había un lugar para el perdón o la misericordia, o sea, no había un templo, no había un lugar para los cristianos. Entonces, bueno, cuando él llega en 1549,
pues él, a pesar de que incluso se tenía como la pena de muerte vigente para quienes administraran el sacramento del bautismo, particularmente, entonces pues él, a pesar de eso, logra crear una comunidad de cientos de fieles allá en Japón, ¿no? Entonces la determinación, ¿no?, de este santo es de admirarse, ¿no? Y luego por un tiempo pues él retorna a la India para después trasladarse nuevamente a Malaca, donde empezó a hacer los preparativos para el viaje a China, cuyo territorio pues también era considerado inaccesible para los extranjeros. Entonces, bueno, aquí cuando Francisco Javier va de Japón a China, pues digamos que el pasaje es casi natural. Él veía la tierra del dragón como una nueva tierra de evangelización, como una nueva oportunidad. Entonces, pues él logra conformar una expedición y llegar a una isla desierta de nombre Sanxian o Shanshawan, cerca de la costa de China continental, a unos kilómetros de Hong Kong hacia el sur. Bueno, en 1552 llega a esta isla donde intenta embarcarse hacia Cantón. Allí, bueno, él cae gravemente enfermo de una fiebre repentina, exhausto por el frío y la fatiga, bueno, pues muere la madrugada del 3 de diciembre de 1552. Entonces, pues sí, San Francisco Javier muere sin poder llegar al país con el que soñó evangelizar finalmente, pues que era China. Entonces, bueno, sucede algo con él. Sus restos son enterrados en un cajón lleno de cal, sin ni siquiera una cruz para recordarlo, pero 2 años más tarde su cuerpo es trasladado íntegro e intacto a Goa, a la iglesia del Buen Jesús en la India, donde actualmente se encuentra y es venerado. Una de las reliquias, particularmente su antebrazo derecho, se encuentra en Roma desde el año 1614, en la iglesia del Santo Nombre de Jesús. ¿Cuándo fue canonizado San Francisco Javier? Bueno, es en el año 1622. Fue beatificado por Pablo V en el 1619 y canonizado por el Papa Gregorio XV el 12 de marzo de 1622. Ese día en que él fue canonizado también fueron canonizados otros santos, entre ellos, bueno, pues con quien fundó la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, su amigo Santa Teresita de Ávila, San Felipe Neri y San Isidro Labrador. Él fue proclamado patrono de Oriente en el año 1748. Su obra, la obra de la propagación de la fe en 1904 y de todas las misiones en el año 1927. Entonces, bueno, su pensamiento, ¿cómo lo podríamos sintetizar en una oración que repetía a menudo él mismo? Bueno, Señor, yo te amo, no porque puedes darme el paraíso o condenarme al infierno, sino porque eres mi Dios. Te amo porque eres tú. Entonces, con esta frase nos vamos a ir a un corte, regresamos. Sé un modelo de entrega y servicio al prójimo. Apostolicus 1370 AM. En conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas, y les recordamos las líneas en cabina para que nos marque el 33 31 22 41 26 y 33 31 22 45 77. Además, les recordamos que puede seguir nuestra página de Facebook siguiendo los pasos para que esté en comunicación con nosotros. Y bueno, antes de pasar a seguir los pasos de San Nicolás de Bari, bueno, vamos a hacer una reflexión sobre la enseñanza que nos deja San Francisco Javier. Bueno, pues es más que obvio que una de las enseñanzas que él nos deja es el dar testimonio de fe a través de la evangelización, ¿no? Que esa fue su máxima, ¿no? Pero ¿cómo podríamos nosotros dar testimonio de nuestra fe? Porque a lo mejor muchos estaremos pensando, bueno, pues ya no estamos en esos tiempos, ya no voy yo a la India a evangelizar, no voy a hacer eso, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues no, ya no estamos en esa época, eso es cierto, pero también sería un poco ingenuo de nuestra parte pensar que eso ya no existió, que eso ya no sucede, porque la verdad es que son menos las partes del mundo en las que eso ya no sucede.
porque en algunos países, incluso zonas de nuestro propio país, y si nos vamos más cerquita, sin irnos lejos, aquí en el estado, bueno, encontramos zonas de grupos de indígenas donde pues no conocen a Dios, y siguen habiendo misioneros que buscan llevarle a esos grupos de personas la buena nueva del Señor. Entonces, pues hay muchas formas de imitar y seguir los pasos de San Francisco Javier. Una de ellas pues sería dar testimonio con nuestra propia experiencia. Bueno, por ejemplo, ¿en qué momento cambió tu vida? ¿En qué momento cambió mi vida, ¿no? ¿Cuándo considero yo que ocurrió ese encuentro con Dios que marcó un antes y un después en mi vida, ¿no? Entonces, ahora bien, también todos podemos evangelizar desde nuestra casa, desde nuestra familia, empezando con el núcleo familiar. Ahí es donde comienza la evangelización, ¿no? Nuestros hijos, nuestros hermanos, si bien es cierto, hay personas dedicadas a, ¿no? Pero no por eso es ajeno a nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, también, ¿qué puedo hacer, no? Para dar testimonio de fe y evangelizar. Bueno, pues ayudando en mi parroquia, ¿no? Me integro a un grupo de pastoral, puedo apoyar incluso, sabes que yo no tengo tiempo, trabajo, bueno, apoyo económicamente, ¿cómo? Bueno, pues en algunas parroquias, pues ya sea con la limosna, sí, pero en algunas hay misioneros, por ejemplo, que van algunos domingos a vender pan, otros productos que ellos elaboran, ¿no? Y que ponen a disposición en las puertas de los templos. Entonces, esa es otra forma de ayudar también económicamente. Bueno, pues todos conocemos que existe el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUND. Entonces, si no me equivoco, este año fue el 20 de octubre, pero pues no quiere decir que nada más ese día vamos a ayudar. ¿Por qué lo invito a que ayude? Porque acabamos de ver la historia de San Francisco Javier, ¿no? De escucharla, ¿no? Entonces, todo eso que él vivió, hay muchos voluntarios, mucha gente consagrada a Dios y también no consagrada, pero que voluntariamente busca evangelizar, y pues obviamente eso no es, pues no es gratis, ¿no? Y todo cuesta. Entonces, si nosotros tenemos fe y creemos fielmente en nuestras creencias en el catolicismo, pues bueno, ¿cómo puedo ayudar a que otros que se dedican a eso, pues tengan la manera de hacerlo, ¿no? Si yo no lo voy a hacer directamente, buscar la manera. Entonces, pues sí, creo que podríamos tener presente el ser generoso siempre, en todo, no solo en lo material, porque pues al final lo material es efímero, pero también podemos hacerlo en lo sentimental y en lo espiritual, entonces desde nuestra casa. Entonces, creo que esa sería la reflexión sobre San Francisco Javier. Cuéntenos también a través del Facebook qué opina usted, cuál es la reflexión o qué enseñanza le queda de esta historia. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a pasar vamos a seguir los pasos de San Nicolás de Bari, ¿no? A él se le celebró el día de ayer, 6 de diciembre. Bueno, pues de San Nicolás, pues se ha escrito, digámoslo así, lo describen de manera muy bella San Juan Crisóstomo y otros grandes santos. Pero la biografía fue escrita por el arzobispo de Constantinopla, San Metodio. Entonces, San Nicolás de Bari, también conocido como San Nicolás de Mira o simplemente San Nicolás, él fue obispo del siglo IV, considerado patrono de los niños, de los marineros y los viajeros. El nombre Nicolás posee un significado muy hermoso porque significa protector y defensor de los pueblos y proviene del griego, ¿no? Nike, victoria, y Laos, pueblo o multitud. Entonces, pues a su patronazgo sobre la niñez hay que sumarle también, por razones históricas y culturales, el patronazgo de países como Rusia, Grecia y Turquía. ¿Dónde nace San Nicolás? Bueno, nace en Patara, una pequeña ciudad marítima de Licia, en la Turquía meridional, en el siglo III después de Cristo, alrededor del año 270. Él pues nace en una familia acomodada que lo educó en el cristianismo. Su vida pues desde su primera juventud estuvo fundamentada en la obediencia. Sus padres, como les mencionaba, eran cristianos y participaban de manera activa en la vida de la iglesia. Ambos pues solían ayudar a enfermos y menesterosos. Lamentablemente, pues bueno, durante una epidemia sus padres se contagian y mueren, dejándolo en la orfandad a San Nicolás. Y pues bueno, aunque él tenía, estaba amparado por cierta fortuna. Como Nicolás quedó huérfano muy joven, tanto de su padre y de su madre, pues en memoria de la página evangélica del joven rico, él usa toda la fortuna para atender a necesitados, enfermos y pobres.
él, cuando descubre el llamado de Dios a consagrar su vida, pues reparte sus bienes entre los pobres y pide ser admitido en un monasterio, que años después pues sería ordenado sacerdote. Entonces, como tal, ya siendo sacerdote, comienza un viaje de peregrinación a Egipto y Palestina con el propósito de recorrer las tierras donde vivió el Señor. A su regreso de este viaje, pues se estableció en la ciudad de Mira, Turquía, en los momentos, en los que se debatía intensamente la elección de un nuevo obispo local. Tanto los sacerdotes como diáconos de esta ciudad de Mira, pues gracias a la buena reputación que tenía Nicolás, pues se inclinaron por ponerlo a él como obispo. De aquí, esta ciudad, como les decía, se encuentra al norte de la actual ciudad de nombre Demre, que es en la provincia de Antalya, allá en Turquía. Entonces, muy pronto por las circunstancias dieron un giro dramático porque se desata una nueva persecución contra los cristianos. Entonces, pues Nicolás ya había mostrado gran diligencia en el cuidado de las almas y pues terminaría apresado, ¿no? Él fue arrestado, él permaneció en cautiverio por un largo tiempo hasta que la reforma del emperador Constantino entró en vigencia en esta ciudad en Mira. Entonces, gracias al edicto de Milán del año 313, es que él puede volver a la vida pública y retomar su misión pastoral. Él pues lo hizo con mucho celo, con mucho amor, enseñando y defendiendo la sana doctrina frente a las numerosas herejías que amenazaban a la comunidad cristiana. Gracias a las enseñanzas de Nicolás, la metrópolis de Mira fue la única que no se contaminó con la herejía arriana, a la cual pues él rechazó firmemente, como si fuera, citan aquí que quienes realizan la biografía, como les decía San Metodio, como un veneno mortal. Ahora, ¿qué es la herejía arriana? Es una corriente que a la inversa del monofisismo, esta niega la naturaleza divina de Cristo, la herejía arriana. Entonces, aquí en esta corriente que niega esta naturaleza divina de Jesucristo, parte de que el Logos no es eterno como el Padre, sino que recibe la existencia con anterioridad al tiempo, inmediatamente del Padre y pues distinta al resto de las escrituras, pero sin ser substancial del Padre. Entonces aquí es donde niega esa parte divina de Jesucristo, ¿no? Entonces, pues él obviamente combatió todo esto, ¿no? Lamentablemente, para cuando él ya estaba en libertad y trató de luchar contra esta corriente, pues ya se había hecho muy popular y ya constituía un peligro para la enseñanza de las verdades elementales de la fe. Entonces, esto pues fue bastante complicado, ¿no? Entonces, bajo el reinado del emperador Diocleciano, San Nicolás fue exiliado, encarcelado y azotado. Pero con el emperador Constantino, fue liberado él y otros prisioneros cristianos que habían vuelto a la cárcel, ¿no? Se dice que incluso el santo San Nicolás había logrado impedir que los herejes arrianos entrasen a esta ciudad, ¿no? Pero cuando fue liberado a partir del concilio de Nicea, pues él muere poco tiempo después, el día 6 de diciembre del año 343. Y pues son muchos los episodios que de los que podemos tener conocimiento acerca de Nicolás y de todos los testimonios de su vida al servicio de los más débiles, pequeños e indefensos. Entonces, entre algunas anécdotas que se cuentan está pues como defensor de la justicia. Hay se le consideraba a él como un defensor de las causas justas. Alguna vez él salvó a 3 jóvenes soldados que iban a ser ejecutados víctimas de una falsa acusación. Los cargos habían sido presentados bajo un soborno pagado por el gobernador Eustacio y pues estando los 3 oficiales a punto de morir, pidieron que Dios los ayudara y solicitaron la mediación del obispo Nicolás, a quien se le consideraba como un hombre compasivo y de gran autoridad. Entonces, días después, el emperador Constantino tiene un sueño en el que se le aparece Nicolás. En el sueño, Nicolás le ordenaba poner en libertad a los jóvenes porque eran inocentes. Entonces, acto seguido, pues el emperador los manda a llamar. Luego de escuchar la versión de los hechos que le dan estos 3 soldados, los deja libres y escribe una carta al obispo Nicolás en la que le agradecía su intervención en el asunto y le pedía que rezara por la paz del imperio. Esa es una de las anécdotas. Otra es que, de las
que son un poquito más antiguas sobre San Nicolás tiene que ver con un vecino de una casa que tenía 3 hijas en edad casadera, pero pues como él no tenía suficiente dinero para asegurarles una dote para salvarlas de un destino de prostitución, porque si era en la época, Nicolás una noche, provisto del dinero que él tenía de sus padres, envuelto en un paño, lo lanza a través de la ventana de la casa de su vecino y huye para que no lo reconozcan. Gracias a esa donación, su vecino puede casar o dar esa dote a su hija, a su primogénita. Después, pues esto lo hizo en 2 ocasiones más Nicolás, pero en la tercera el padre de las jóvenes sí lo alcanza a reconocer, alcanza a salir, lo reconoce, pero pues Nicolás le imploró que no le dijera a nadie. Otra de las historias que se cuenta, bueno, es sobre 3 estudiantes de teología en un viaje hacia Atenas. El patrón de la posada en donde ellos se habían quedado a pasar la noche los asalta y los mata escondiendo sus cuerpos en una barrica. El obispo Nicolás, también en camino hacia Atenas, se detuvo en la misma posada y tuvo en sueños la visión del delito cometido por el posadero. Entonces, recogido en oración, San Nicolás obtuvo el milagro, él intercedió, recordemos que los santos no hacen milagros, ellos interceden para que sucedan. Del regreso, él obtuvo el milagro del regreso de la vida de los 3 muchachos y de la conversión del posadero malvado, de quien había cometido el delito. Entonces, este episodio pues se tiene como el de la milagrosa liberación de Basilio, un muchacho raptado también por piratas y que vendió como copero a un emir. Un emir era un príncipe o caudillo al que se le reconoce como autoridad por allá, que bueno, que la leyenda cuenta que reapareció misteriosamente en casa de sus padres y que todavía tenía entre sus manos la copa de oro del soberano extranjero, la que la había extraído. Entonces, pues todas estas historias contribuyeron pues a difundir la imagen como patrono de niños y jóvenes. Entonces, pues sus patronazgos son, como les decía, el patronazgo de niños, jóvenes, marineros y viajeros, también de Rusia, Grecia y Turquía. Pero vamos a ver cuál es su relación con los marineros y viajeros al volver del corte. Regresamos. La misión de los apóstoles sigue viva en cada uno de nosotros. Apostolicus 1370 AM. Un compromiso de amor y servicio hacia los demás. Apostolicus 1370 AM. Y ya estamos de vuelta, estimados reescuchas, para escuchar el último segmento del día de hoy, siguiendo los pasos de San Nicolás de Bari, que estamos ahorita, antes de ir al corte, nos quedamos ahí pendientes el platicarles por qué se le considera protector de navegantes y patrono de los marineros y viajeros. Bueno, como les había mencionado un poquito antes, él durante su juventud había ido a conocer en peregrinación Tierra Santa, ¿no? Entonces, cuando pues caminando por los mismos caminos que recorrió Jesús, Nicolás rogó poder hacer una experiencia todavía más profunda de cercanía a la vida y los sufrimientos de Jesús. Entonces, en el viaje de vuelta, pues él, atendiendo a esta oración que él realizó, bueno, pues se desencadenó una tremenda tempestad que pues la nave en la que él venía de regreso corría el riesgo de hundimiento. Entonces, ¿qué hizo San Nicolás? Él, cada que había una situación complicada, él se recogía en oración, ¿no? Entonces, que eso luego también hay que tenerlo presente, ¿no? Orar sí sirve, ¿no? Entonces, porque luego piensas, es que Dios no me escucha, no. Todo se escucha, pero eso es su tiempo. Entonces, Nicolás se recogió en la oración y el viento y las olas repentinamente se calmaron. Y ante la sorpresa de los marineros que ya pues temían el naufragio, ¿no? Entonces, eso ocurrió en esa ocasión que él salió a Tierra Santa. Bueno, en otra ocasión, cuenta la tradición también que unos navegantes, viéndose perdidos en el furioso mar, empezaron a clamar: «Oh Dios, por las oraciones de nuestro buen obispo Nicolás, sálvanos». Entonces, en ese momento, según se tiene registro de este relato, el santo apareció sobre el barco, bendijo el mar y se calmó. Entonces, luego de esto, el obispo desapareció. Entonces, según otra antigua tradición de Oriente, los navegantes que surcan el mar Egeo y el Jónico se orientan con una estrella llamada Estrella de San Nicolás. Y normalmente, cuando van a partir,
se desean buen viaje diciendo que San Nicolás lleve tu timón. Entonces, bueno, vemos que pues la vida de San Nicolás pues está rodeada un poquito de esta parte, porque al final es una persona, alguien que vivió en la realidad, pero pues tiene esta parte de estas leyendas o de estas digamos experiencias o testimonios que se fueron registrando, en los que quizá en algún momento hay parte que luego puede confundirse, aunque no sea así, con la ficción. Él pues murió el día 6 de diciembre, de ahí que se celebra ese día. No se sabe con seguridad si fue en el año 345 o en el año 352. Lo que sí es que en el siglo VI el emperador Justiniano construyó una iglesia en Constantinopla en su honor, y pues bueno, su devoción se hizo popular en todo el mundo cristiano. Aquí ocurrió algo: después de que muere San Nicolás, pues su tumba estaba en Mira, ahí en Turquía. Se convirtió pronto en una meta de las peregrinaciones, y las reliquias fueron rápidamente consideradas milagrosas a causa de un misterioso líquido que le llaman el maná de San Nicolás, que salía de estas reliquias. Entonces, cuando Licia en el siglo XI fue ocupada por los turcos, los restos de Nicolás habían caído en poder de los musulmanes. Luego los venecianos intentaron hacerse de estas reliquias, pero pues se les adelantaron los vareses o las personas de Bari, quienes primero los llevaron a las reliquias en Apulia en el año 1087. 2 años después se termina la cripta de la nueva iglesia que estaban construyendo el pueblo de Bari, ahí en Italia. Es una, digamos, es la tercera principal ciudad de Italia meridional, junto con Nápoles y Palermo, para que se dé una idea. Se localiza en la costa del mar Adriático. Entonces, pues este pueblo de Bari, ¿no?, deseaba tener ahí las reliquias de San Nicolás, construye una nueva iglesia con una cripta especialmente para ellos, y ahí es donde luego sería el palacio del gobernador bizantino y el papa Urbano II, quienes, bueno, escoltados por caballeros normandos de Apulia, posan las reliquias en del santo sobre el altar, donde se encuentran hasta la fecha. El traslado de las reliquias de San Nicolás, bueno, tuvo un eco extraordinario por toda Europa, y pues bueno, el santuario se convirtió en una importante meta para peregrinaciones, pues por el resultado de la difusión del culto a San Nicolás, ¿no? Ahora, se le conoce como San Nicolás de Mira porque ahí fue donde comenzó y fue nombrado obispo, pero también se le conoce como San Nicolás de Bari. ¿Por qué? Porque ahí es donde se lo llevaron y descansan sus restos, ¿no? Pero generalmente en Occidente lo conocemos así, San Nicolás de Bari, y en Oriente es San Nicolás de Mira, ¿no? Entonces, bueno, los habitantes de Bari rezan lo siguiente cuando le rezan a San Nicolás: el venerable cuerpo del obispo, embalsamado en el aceite de la virtud, sudaba una suave mirra que le preservaba de la corrupción y curaba a los enfermos, para gloria de aquel que había glorificado a Jesucristo, nuestro verdadero Dios. Entonces, pues ahí es donde brotó el aceite de los restos del santo, que es lo que les decía, el maná de San Nicolás. Entonces, ahora bien, la leyenda, ¿no? Santa Claus, ¿qué tiene que ver San Nicolás de Bari con Santa Claus? Bueno, lo primero que hay que señalar sobre este santo tan querido, San Nicolás, que además se dice que tiene más de 2000 templos alrededor del mundo que llevan su nombre, que por cierto, quienes vivan aquí en el área metropolitana de Guadalajara o estén de visita, pues está el santuario de San Nicolás de Bari, ubicado por allá en la colonia Juan Manuel Vallarta. Particularmente los lunes creo que es el día que le llaman de culto, así podríamos decirlo, ya que en algunas parroquias, bueno, siempre se les dedica a un día en particular de la semana. Por ejemplo, San Antonio de Padua los martes, bueno, en este caso es los lunes, y por lo que sé, bueno, sobre todo la misa de 7, ¿no? Entonces está para quienes quieran visitarlo. Entonces es uno de los más de 2000 templos que están alrededor del mundo que llevan su nombre. Bueno, San Nicolás de Bari, es importante señalar que en efecto fue un personaje histórico real, cuya existencia está suficientemente documentada.
Sin embargo, como les decía, pues sí, como que la historia siempre tiene algo por ahí de leyenda, ¿no? Algo que se ha colado por ahí en la historia. Entonces, bueno, él ha servido de inspiración pues para la figura de Papá Noel, Santa Claus o San Nicolás, como se le llama a este personaje que lleva regalos a los niños en la noche de Navidad. Bueno, esta inspiración pues se cree que posiblemente provenga del desprendimiento del santo, o sea, de su generosidad, pues que él gustaba de hacer regalos y su preocupación por el bienestar particularmente de los niños, ¿no? Entonces, pues esta amable actitud que se tiene registro que él tenía y el hecho de que su fiesta se celebre en Adviento, pues como que eso aparentemente hizo como que todo se acomodara y al final el obispo fuera un símbolo de la Navidad. Sin embargo, pues hay que animar él siempre fue generoso y así animaba a toda su grey, ¿no? La tradición señala que él solía decir: sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos da tanto. Entonces, bueno, en los Países Bajos y en general en los territorios germánicos, por allá en Alemania, la fiesta invernal de San Nicolás o Sinterklaas, que tiene en particular bajo su protección a los más jóvenes, pues dio origen a la tradición infantil de la espera de los regalos, la vigilia de la fiesta del santo. Los niños dejan su zapatito o calcetines sobre una silla junto a la chimenea y pues al día siguiente esperar encontrarlo de dulces. Pero ojo, no hay que confundir, ¿sí? O sea, todo esto que les estoy platicando es porque poco a poco se fueron, digamos, distorsionando por esta asociación a San Nicolás y esta generosidad que tenía con los niños y este cuidado. Sin embargo, Santa Claus pues no existe, no podemos estar esperando o perpetuar esta creencia, ¿no? De pedir a Santa Claus, ¿no? La fiesta de San Nicolás se celebra el 6 de diciembre. Entonces, pues esta celebración también lo que puede atribuirse a que se haga esta como poco a poco que se fuera disolviendo el personaje como tal histórico de San Nicolás para pasar al tema de Santa Claus. Bueno, también tiene que ver porque esta celebración del 6 de diciembre de San Nicolás no le agradaba a Martín Lutero, que recordaremos que fue reformador del siglo XVI, quien criticaba el culto de los católicos a los santos, ¿no? Entonces, por eso él prefirió ligar la entrega de los regalos a la Navidad, cuando se celebraba el nacimiento de Jesús, para desdibujar el personaje de San Nicolás. Entonces, desde la reforma luterana para los protestantes, pues era el niño Dios que repartía los regalos hasta el 25 de diciembre, 24 según la región, ¿no? Pero pues de todas maneras la tradición de festejar a San Nicolás continuaba, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Entonces, en algunos lugares. Ahora, bien, también hay otras tradiciones que han ido desdibujando a San Nicolás y favoreciendo este tema de Santa Claus, ¿no? Entonces, la figura de Papá Noel surgió en el transcurso de los siglos de una mezcla entre la leyenda de San Nicolás, algunos mitos nórdicos, cuentos de Europa Oriental, y pues al final siempre le atribuyen esto, ¿no? La entrega de presentes navideños y que luego ese rol lo asume el padre, ¿no? Entonces, en las antiguas colonias británicas y el Reino Unido, pues a Papá Noel se le conoce como Father Christmas, o los franceses le dicen Père Noel, ¿no? Entonces, todos estos han abonado a esto. Pero ¿por qué Papá Noel se llama Santa Claus en Estados Unidos? Bueno, emigrantes holandeses llevaron su Papá Noel, Sinterklaas, a las tierras estadounidenses. Entonces, Nicolás era el santo patrono de la Nueva Ámsterdam, actualmente Nueva York. Entonces, para la década de 1930, pues la Coca-Cola transforma esa figura en un icono publicitario e imprime su sello en la imagen de un anciano amistoso con mejillas coloradas y barba blanca, ¿no? Que pues bueno, es así como se ha ido también asociando, ¿no? Entonces, ahora bien, se realizaron unos estudios, digamos, científicos, en los que los restos del obispo fueron analizados. Él vivió entre el siglo III y IV, ¿no? Y se encuentran en Bar, Italia. Pero cuando se reparó la Basílica de San Nicolás en la década de 1950, se encontraron el cráneo y los huesos del santo de San Nicolás, pues, y quedaron documentados con rayos X y miles de mediciones detalladas. Se aprovechó, digamos, esta reparación
para hacer los estudios. Entonces, bueno, se hace el estudio y se ve que hay un rostro humano pues con facciones similares a las de Santa Claus. Entonces esto también abonó a digamos a ligarlos, pero pues en primer lugar pues Santa Claus no existe, es un personaje de ficción. Y por favor, familias queridas, no sigan perpetuando esa creencia de Santa Claus. Santa Claus no es San Nicolás. Entonces, por favor, no les diga a sus hijos que Santa Claus le va a traer regalo. Mejor incúlquele la generosidad de San Nicolás y que sea el niño Dios quien en Navidad le traiga los presentes, enseñándole pues que lo importante no es lo material, sino el amor. Entonces, ya para despedirnos, ¿qué enseñanza nos deja San Nicolás? La generosidad, darse a sí mismos y lo que se tiene, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden, Radio Escucha, nos vamos a sintonizar la siguiente semana, igual a las 2 de la tarde. Lo dejo en compañía del cuidado de la creación, que va a estar muy interesante. Bonita tarde, hasta pronto. Cada gesto de amor cuenta. Apostolicus 1370 AM.